Esta presentación tiene como objetivo cubrir los conceptos básicos sobre los osciloscopios portátiles. Está pensada para aquellos usuarios que están familiarizados con el uso de multímetros, pero que se enfrentan al reto de resolver problemas más complejos en equipos o sistemas donde las medidas de amplitud de la tensión, resistencia o corriente no son suficientes. A lo largo de la presentación veremos los fundamentos del funcionamiento de los osciloscopios, revisaremos las funciones principales que necesitará conocer y a continuación veremos cómo capturar formas de onda. También exploraremos las técnicas y trucos a la hora de analizar las formas de onda, identificando áreas de problemas potenciales. Finalmente, dedicaremos también un espacio a enseñar cómo utilizar las funciones avanzadas que los modernos osciloscopios portátiles disponen para la captura de los problemas más difíciles, los eventos intermitentes o aleatorios. Dividiremos esta formación en 3 módulos. En primer lugar, cubriremos los aspectos básicos de la teoría acerca del funcionamiento de los osciloscopios. Repasaremos las funciones principales que necesitará conocer para configurar de forma fácil y rápida el osciloscopio. En segundo lugar, veremos los 3 o 4 pasos básicos necesarios para realizar una captura correcta de las formas de onda, para a continuación analizar los elementos clave o fundamentales de esta forma de onda, permitiéndonos reconocer diferentes problemas asociados a la misma. Finalmente, revisaremos los trucos y técnicas necesarias para capturar eventos aleatorios o intermitentes asociados a diferentes fenómenos, perturbaciones y anomalías, situaciones que normalmente requieren un mayor tiempo por parte de los técnicos. Parte B. Captura y análisis de formas de onda. En la siguiente sección hablaremos sobre la captura y análisis de formas de onda, respondiendo a la pregunta ¿cómo saber si una forma de onda es buena o mala? Proceso paso a paso. La captura de una forma de onda desconocida puede ser muy sencilla si sigue los pasos básicos que se indican a continuación. Primero, comience siempre con una configuración del osciloscopio que sepa que es correcta. Siga las instrucciones del fabricante para restablecer el osciloscopio al estado predeterminado. Segundo, conecte el cable de retorno al punto de referencia apropiado y a continuación conecte la punta de la sonda en el punto de medición que desee. Observe y siga todas las medidas y normativas pertinentes de seguridad. Tercero, deje que el modo de disparo automático Connect and View capture y muestre una forma de onda y luego, si fuera necesario, primero, ajuste la posición y la sensibilidad vertical con precisión. Cree una escala con la amplitud de la señal en una pantalla con más de 4 divisiones verticales. Configure el ajuste de la base de tiempos para una resolución horizontal óptima o el periodo de tiempo de la forma de onda visualizada, con al menos 3 periodos visibles en la pantalla. Para obtener una visualización estable, ajuste el nivel o el modo de disparo. Análisis de la forma de onda. Una vez que se haya capturado la forma de onda, el análisis para detectar las fuentes de los posibles problemas se puede dividir en varios apartados: eje vertical o de amplitud, eje horizontal o de tiempo, formas de la onda, indicaciones de presencia de perturbaciones. Se debe entrenar la vista para revisar arriba y abajo la amplitud en el eje vertical, a continuación horizontalmente de izquierda a derecha a lo largo del eje horizontal, para a continuación revisar los patrones de forma de onda y finalmente determinar la existencia de perturbaciones externas. Capture y documente formas de onda antes y después de una instalación o reparación satisfactoria, o antes y después de una actualización del sistema. El documentar tanto las formas de onda correctas como las incorrectas puede proporcionarle pistas para la resolución de problemas futuros. O si no dispone de ese historial,
Revise un sistema que esté trabajando y compare las formas de onda entre el sistema correcto y el defectuoso, tratando de identificar cualquier diferencia. El siguiente paso es analizar los circuitos, comprendiendo el impacto o comportamiento de los elementos principales en el sistema. Empiece con la verificación del estado de los circuitos de la fuente de alimentación, tanto la parte de corriente alterna como la de continua. A continuación, pase a analizar los sistemas de entradas y salidas y los bucles de control, tratando de estrechar la búsqueda a un dispositivo local en el sistema, área del circuito o incluso un componente. Revise los dispositivos o circuitos a lo largo de las pistas para tratar de aislar el problema a un área o componente específico. Utilice las siguientes técnicas de análisis de formas de onda, trucos y consejos para descubrir posibles áreas de problemas. El análisis del eje vertical de las formas de onda puede ser dividido en los siguientes aspectos. Primero, mida las características críticas de la amplitud de la señal. Utilice tanto las medidas automáticas ya incluidas en el equipo, tensión alterna, continua, valores de máximo y mínimo o pico a pico, como los cursores para medir las características en puntos muy específicos de la forma de onda. Segundo, aumente el intervalo de base de tiempos para comprobar la consistencia de la amplitud de un periodo con el siguiente o a lo largo de múltiples periodos. Tercero, disminuye el valor del ajuste de base de tiempos para encontrar cualquier anomalía a lo largo de los flancos de subida y bajada de la forma de onda. Al disminuir la base de tiempos se incrementará la velocidad de muestreo y por lo tanto la resolución, pudiendo descubrir de esta forma problemas potenciales ocultos. Cuarto, revise la estabilidad de la traza de la forma de onda de una forma global. Cualquier fluctuación vertical puede ser un indicador de una mala puesta a tierra o señales en modo común que actúan sobre la forma de onda en su conjunto. El análisis del eje horizontal de las formas de onda puede ser dividido también en los siguientes aspectos. Primero, mida las características críticas del tiempo. Utilice tanto las medidas automáticas ya incluidas en el equipo, como por ejemplo la anchura de pulso, ciclo de trabajo, periodo y frecuencia, tiempo de subida y bajada, relación de fase de dos formas de onda, etc., como los cursores para medir las características en puntos muy específicos de la forma de onda. Segundo, incremente la base de tiempos haciendo un zoom general de la forma de onda para encontrar inconsistencias en periodos de forma de onda repetidos. La existencia de diferencias en los pulsos digitales podría ser un indicador de problemas en los circuitos de temporizado. Tercero, haga un zoom para aumentar los detalles de la forma de onda, reduciendo la base de tiempos y busque desplazamientos en el eje horizontal o en el tiempo. Cualquier fluctuación de desfase puede ser un indicador de inestabilidad en la referencia de los circuitos del reloj o en los componentes lógicos. Las formas de onda se pueden clasificar en tres categorías diferentes. Formas estándar, como formas de ondas senoidales, cuadradas, triangulares, de diente de sierra y de impulso. Formas de onda complejas. A menudo estas formas de onda forman parte de circuitos tales como sistemas de vídeo analógico, control del tiempo de integración-desintegración, control de ganancia de escalones, control de bucle de respuesta analógica, patrones de bits o pulsos de datos lógicos, codificadores giratorios, pulsos de referencia y posicionamiento, dinámica, transmisión modulada, cámaras de resonancia magnética, variadores de velocidad, anchura de impulso modulada, pulso de sonar y radar, sensores de posicionamiento, etc. Formas de onda dinámicas son aquellas que dinámicamente cambian las características principales de la forma de onda para de esta forma controlar algún estado. Por ejemplo, una señal está modulando la amplitud o frecuencia de otra señal que transporta información.
Los motores eléctricos actuales suelen utilizar variadores de velocidad que generan señales moduladas por anchura de pulso para controlar de forma precisa el movimiento del motor a la vez que se mejora la eficiencia energética. A continuación, echaremos un vistazo a las características de las formas de onda para ayudar a diagnosticar los problemas potenciales. Podemos utilizar características relacionadas con la forma de onda para determinar áreas problemáticas como por ejemplo, primero, simetría en la forma de onda. ¿Aparecen los cuadrantes yuxtapuestos de la forma de onda exactamente idénticos? Segundo, picos y valles. Para formas de ondas senoidales, fíjese en los máximos y mínimos para determinar la presencia de recortes de las crestas y otro tipo de deformaciones. Con las formas de onda cuadradas o pulsantes, compruebe que los niveles alto y bajos son planos y rectos. Tercero, repetición de las formas de onda. Incremente la base de tiempos para observar si varios periodos son idénticos. Cuarto, puntos de transición. Asegúrese de que las transiciones para señales triangulares o senoidales son limpias, o que en señales cuadradas o de pulsos la transición presenta bordes en 90 grados bien definidos. Igualmente para señales cuadradas o de pulsos, oscilaciones en los puntos de transición más alto o más bajo podría ser un indicador de reflexiones en los cables de transmisión como resultado de cambios en la impedancia. Y finalmente, cambios lineales o logarítmicos. Reduzca la base de tiempos para inspeccionar las transiciones lineales o logarítmicas. Use las cuadrículas de la pantalla para comprobar si los cambios en la tensión son proporcionales a los cambios en el tiempo. Las perturbaciones en las formas de onda son usualmente fenómenos eléctricos que encuentran un camino hacia el circuito y que modifican la señal de alguna de las siguientes maneras. Primero, ruido debido a interferencias electromagnéticas inducidas por máquinas eléctricas de gran potencia o también dispositivos de transmisión de radiofrecuencia. Cualquier cable puede actuar como una antena que recoge la radiación de los campos electromagnéticos generados por teléfonos móviles, sistemas de iluminación de descarga de alta tensión, variadores de velocidad, etc. Segundo, transitorios inducidos por cambios repentinos en la corriente proporcionada por cuadros eléctricos de gran potencia, interruptores envejecidos que comandan máquinas con motores como ventiladores o bombas, o un caso peor, un transitorio que circula por las líneas eléctricas producido por un rayo que ha caído en las inmediaciones. Tercero, descargas electrostáticas generadas en cintas transportadoras y otro tipo de maquinarias rotatorias. Los conductores eléctricos en las proximidades de estos equipos rotatorios pueden resultar el camino de más baja resistencia a tierra descargando la energía acumulada. Finalmente, la estabilidad de la señal. Verificar el desplazamiento en los ejes vertical y horizontal. Cualquier inestabilidad en la referencia de tierra o cambios en la referencia de continua podría ser un indicador de problemas debidos a bucles de tierra. Oscilaciones en la señal en el eje horizontal o desplazamiento de fase erráticos podrían ser el resultado de problemas en los circuitos digitales de reloj, en las pistas de transmisión de señales. Este es el final de la parte B. En la siguiente sección, parte C, veremos las técnicas para capturar anomalías en las formas de onda.